entrar ante tu presencia, Señor. Yo te doy gracias por los hermanos que ya están aquí y te pido que los bendigas de manera especial, pero también aquellos, Señor, que están de camino, los que llegarán más tarde, Señor. Te pedimos que tú los traigas conmigo y que de igual manera tú los bendigas, Señor, en manera sobreabundante. Gracias, Padre de la Gloria. Yo pongo delante de ti todas mis limitaciones, que tú las conoces, Señor. Gracias, te damos toda la gloria y la honra en el nombre del poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada estuvimos hablando sobre la oración. Vive Jesús, y estábamos hablando sobre el aposento perfecto para orar. Y estábamos diciendo que a veces nos envolvemos en temas triviales como que hay que orar de rodillas o de pie o acostados en el piso o en el cuarto, ¿verdad? Y la realidad es que cómo yo pongo mi posición física para orar no es tan importante, ¿verdad? Hay personas que no pueden arrodillarse, que tienen que orar de pie y no necesariamente, ¿verdad? Dios no los escucha. O sea que la posición corporal no es importante a la hora de orar, ni el lugar donde tú estás orando tampoco. Aquí lo que importa es tu corazón. De eso sí debemos preocuparnos, de que nuestra oración cumpla con todos esos requisitos necesarios para que pueda llegar al tercer cielo, para que pueda llegar delante del trono de Dios. Y Él puede inclinar su oído y escucharnos. Amén. ¿Sabía usted que no a todas las oraciones Dios inclina su oído para escucharlas? Y entonces eso es lo que tenemos que provocar. Una vez usted provoque que Dios incline su oído para escucharlo, usted logró la respuesta. Y para repasar un poco lo que estábamos hablando la semana pasada, hablamos sobre el aposento perfecto en la oración y dijimos que no era ningún dormitorio ni un lugar específico. La palabra habla de la cámara secreta y la cámara secreta tampoco es el dormitorio, ¿verdad? Estuvimos hablando que el presidente de los Estados Unidos, dentro de la Casa Blanca, tiene una cámara secreta. Y es que cuando la seguridad del presidente de los Estados Unidos está quebrantándose, inmediatamente la Guardia Presidencial toma al presidente y lo lleva a este lugar por su protección, ¿verdad? Por su seguridad. Estuvimos hablando también, según la palabra y según los diccionarios, dijimos que aposento podía ser un palacio, podía ser un templo, podía ser una casa presidencial. No necesariamente vimos en todas las definiciones que hablaba de un cuarto en específico. Y cuando utilizamos el Evangelio según Mateo, capítulo 6, dijimos que ese aposento estaba, ¿qué? Nuestro corazón. Porque la palabra nos enseña que el Espíritu Santo, ¿dónde habita? En nosotros. Él habita en nosotros. Este es el templo de Dios, este es el templo del Espíritu Santo y es en nosotros que Dios habita. Y esa cámara secreta donde nadie puede entrar, solamente entra ¿quién? Dios. Dios es el único que puede entrar en esa cámara secreta que se llama corazón. Y habíamos dicho que muchas veces no entramos con Dios a esa cámara secreta. Porque si entráramos con Él a nuestra cámara secreta que se llama corazón, pudiéramos ver todas las cosas que hay ahí que a Dios no le agradan. Que cuando Dios nos dice en su palabra, entra a tu aposento y cierra la puerta, te está haciendo una invitación a entrar con Él a esa cámara secreta para que en la intimidad con Él tú puedas ver todas esas cosas que afectan que tu oración llegue al cielo. Y muchas veces hablamos
con Dios desde la puerta y no entramos y cerramos. Y entonces por eso es que usted ve mucha gente que ora, pero sus vidas no son transformadas. Siguen siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque hablan con Dios desde afuera y no entran a esa intimidad con Dios. Intimidad con Dios no es llorar, no es quebrantarme. Intimidad con Dios es dejar que Dios hable a mi vida y me diga cuáles son esas cosas que me separan de Él y yo llegue a un arrepentimiento. Estuvimos hablando de que cuando Dios, y nos quedamos hablando cuando Dios nos dice, y lo que tienen son vanas repeticiones, que estos son los versos que vamos a estar utilizando hoy para presentar el estudio de esta mañana. Mateo 6, versos 7 al 8. Y Mateo capítulo 6, versos 7 al 8 dice: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán ¿qué? Oídos. ¿Usted vio? No haga vanas repeticiones. Y muchas veces tenemos el concepto que vanas repeticiones son las oraciones que usan otras religiones, ¿verdad? Y no necesariamente las vanas repeticiones las usan otras religiones. Hoy vamos a ver por la palabra que nosotros también en nuestra oración hacemos vanas repeticiones. Y yo voy a este verso, hay dos expresiones que son las que yo quiero tocar hoy, que son vanas repeticiones y el otro concepto es piensan que por su palabrería serán oídos. El segundo verso, que es el verso 8 que vamos a estar discutiendo hoy, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe las cosas de las cuales tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y estos versos hoy los vamos a romper un poquito para entender mejor cuál debe ser esa oración que Dios quiere. Y la oración que Dios quiere es una oración honesta. Es una oración honesta. Por eso es que vimos el domingo pasado, dentro de estos mismos versos, capítulos, de que Dios hace una invitación. Ven, entra conmigo a la cámara secreta. Ven, entra conmigo al aposento, que es donde yo habito, y cierra la puerta. O sea, entra y quédate conmigo ahí. No te vayas. No dejes que nadie te saque de ese lugar mientras estás orando conmigo, mientras estás hablando conmigo. Y pudimos ver, hermano, la semana pasada que muchas veces le hablamos a Dios desde la puerta del aposento. Le hablamos a Dios. Y hoy que vamos a hablar sobre vanas repeticiones. Ahora bien, ¿qué son vanas repeticiones? Vanas repeticiones son palabras vacías que tienen falta de realidad. Esa es la definición que me da a mí, ¿verdad? Wikipedia. Palabras vacías que tienen falta de realidad. Y la segunda definición es: son palabras que carecen de fundamento, o sea, fundamentos, seriedad. A esto es a lo que el Señor se refiere cuando dice: y orando, no uséis vanas repeticiones. O sea, cuando hables conmigo,
no me digas palabras vacías. No me digas palabras que a mi oído no suenan sinceras. ¿Por qué? Porque Dios conoce. En ese aposento Dios vive. Y Dios sabe todo lo que hay dentro de ese aposento. Lo que hay dentro de ese cuarto. Lo que hay dentro de donde Él habita. Por ahí dicen que no hay quien sabe lo que está dentro de la olla, nada más que la cuchara que lo menea. ¿Ve? Dios sí sabe lo que hay dentro del corazón de cada uno de nosotros. Así que entramos a las vanas repeticiones cuando nuestra oración se convierte en una rutina. Cuando nuestra oración es una rutina, comenzamos a decir palabras vacías, palabras sin sinceridad. Como toda relación, llega el momento en que sabemos o que no sabemos qué más decir. Vamos a compararlo con una relación de matrimonio. Los matrimonios, al principio que nos casamos, todo bien bonito, ¿verdad? Todo bien nice. Loco por salir del trabajo, loca de salir del trabajo para llegar a la casa. Y te traigo flores, y te traigo chocolate, y te traigo el candy que te gusta. Pero según va pasando el tiempo, ¿qué pasa? Ya no crecen las flores, ya los chocolates te engordan, ya me enviaste el mensaje y te lo contesté cuando... Mientras tanto me guillo, ¿verdad? De hacer que no lo vi. Pero al principio mirábamos el teléfono todo el tiempo a ver si nos habían escrito. ¿Qué va pasando? ¿Por qué? Porque vamos en una rutina. Antes hablábamos de todo. Ahora, ¿de qué hablamos? Si ya nos hemos dicho todo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De lo mismo que hablé ayer? Pues sí, como te estaba diciendo anoche, ¿verdad? Y así mismo, hermano, es nuestra relación con Dios, que no debería ser así. Pero como toda relación, permitimos que entre a una monotonía. Y esto era lo que le estaba pasando a estas personas. Habían entrado a una monotonía en su relación con Dios. ¿Y qué les dice el Señor? Oye, cuando tú te sientes a hablar conmigo, no vengas con vanas palabras. O sea, no me hable de lo que ya yo sé. No me hables de lo que ya yo sé. Porque antes de que tú me lo digas, ya yo lo sabía. Así que pasan los minutos y a veces las horas, hermanos, nosotros en la oración. Y la oración sigue siendo la misma. Inclusive, hay personas que se van de rodillas y no saben qué decirle a Dios. ¿Qué le voy a decir a Dios? Y hay personas, hermanos, que han dejado de orar porque no saben qué decirle al Señor. Porque ya lo que le iban a decir, ya se lo dijeron y ya no sé. Y vamos a aprender en este estudio, hermano, que dentro de la oración hay tiempo para todo. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar. Y cuando en la oración nosotros callamos, es cuando Dios va a hablar. Amén. Así que entramos a una rutina con Dios y cuando llegamos a nuestra intimidad con Él, no sabemos qué decir. Se nos acabaron las palabras. Y esto nos lleva a decirle o a hablarle lo mismo que le digo cada vez que me voy de rodillas. Es por esto que nuestro tiempo de oración, hermano,
nosotros debemos ser más espontáneos. Si usted dentro de su relación marital no busca hacer cosas diferentes para que ese amor siga ferviente, usted a los 5 años va a decir, ay, ¿por qué me casé? ¿Por qué y para qué me casé? ¿Ves? Y entonces comenzamos a dejar que la rutina tome el control. Y en nuestra relación, hermano, sea espontáneo. En su relación con su pareja, sea espontáneo. Qué sé yo, un día, miren, no tiene ni que planificar nada. Mire a su esposa y diga, vamos por ahí a dar una vuelta. Mire a su esposo y diga, ay, vamos a abrir la caseta de camping en el patio y vamos a pasar la noche afuera. Haga algo diferente, hermano. Para pasarla bien, no hay que gastar dinero. Lo que hay que hacer es creativo. Y en la oración, ¿usted sabía que usted la puede pasar bien con Dios? Usted puede pasarla bien con Dios mientras usted ora. Pero acostumbramos a orar nada más que cuando estamos tristes o cuando necesitamos algo. Pero cuando estamos contentos o cuando recibimos la bendición, no oramos. Y entonces, cuando no somos espontáneos con Dios, nuestra oración se vuelve repetitiva. Ahora bien, ¿por qué no puedo tener una conversación con Dios hoy diferente a la que tuve ayer? O diferente a la que tuve el sábado pasado. ¿Por qué siempre cuando me voy de rodillas, siempre termino diciéndole lo mismo? Yo le voy a decir por qué. Porque cuando vamos a la presencia del Señor, no nos mostramos cuál somos. Si nosotros vamos al aposento con Dios, que dijimos que es nuestro corazón, y no nos quedamos en la puerta, sino que entramos con Él, yo puedo reconocer que algo me entristeció. Y le puedo decir a Dios, ¿sabes qué? Me siento de esta manera. ¿Sabes qué? Estoy tan enojada. Pero hermanos, ese tipo de conversación no nos atrevemos a decírselas a Dios. Y Dios nos está diciendo, no me traigas vanas repeticiones. Yo sé lo que está en tu corazón. Antes de que tú hablaras conmigo, ya yo lo sabía. Y hermano, yo quiero decirle que hablamos con Dios y muchas veces nos levantamos según me fui de rodillas. Cuando se supone de que si yo me fui de rodillas triste, yo me levantase gozosa, fortalecida en el Señor. ¿Por qué? Porque le estoy contando a Él todo lo que me tiene triste. ¿Quién me entristeció? ¿Por qué me entristeció? ¿Por qué me siento de esta forma? ¿Por qué lo causó? Si usted no entiende, dígale al Señor, no entiendo por qué me siento así, pero me siento así. Y eso se llama, hermano, honestidad. Por eso es que hoy estamos hablando de la oración honesta. Cuando yo no abro mi corazón al Señor, no tengo que contarle. Pero si en vez de quedarnos en la puerta, entramos con Él, yo voy a decir, oh Dios, en donde yo te permití vivir, dejé ese cuadro enganchado y ya yo no lo quiero ahí. Y damos la vuelta y, oh Dios, donde te permití entrar, hay una silla vieja que necesito quitarla. Son estas cosas, hermano, lo que va a traer espontaneidad
en nuestra oración. Es lo que va a procurar que nuestra oración esté diferente. Y esta es la oración, hermano, transformadora. Por eso es que usted ve gente dentro de la iglesia muchos años y usted en ellos no ve ningún cambio. Siguen siendo los mismos. Pero habemos aquellos que hemos aprendido que a la hora de orar hay que entrar con Dios al aposento para que haya transformación en nuestras vidas. Es de la única forma. Así que el deseo de entregarle a Dios una oración diferente, espontánea, que no sea rutinaria, dependerá, ¿usted sabe qué? De sus emociones, de sus sentimientos y de su actitud. Si en su oración, hermano, es una oración maquinaria, es una oración repetitiva, no va a haber emociones, no van a haber sentimientos, no va a haber actitud. Debemos de aprender a abrir nuestro corazón ¿a quién? A Dios. El yo contarle mis tristezas a alguien, ¿en qué me resuelve? En el momento me voy a poder sentir mejor porque me desahogué. Pero ¿quién me va a resolver? Esa persona no tiene la capacidad de transformar mi corazón. Pero si yo le cuento mis tristezas a Dios, Él es el único con la autoridad y el poder de cambiar mi lamento en baile. ¿Vio? La importancia de cuando yo me voy a orar, abro mi corazón, entro con Dios a la cámara secreta, entro con Dios al aposento y detrás de mí, después que entré, cerré la puerta. Y no me voy de ahí hasta que Dios me conteste. Pero de eso vamos a hablar quizás para el próximo domingo. Ahora bien, ¿sabe por qué no abrimos nuestro corazón a Dios? Porque muchas veces creemos que abrirle el corazón a Dios lo podemos ofender. Hacemos a Dios tan y tan y tan alcanzable, hermano, que no queremos decir nada por no ofenderlo. Y usted sabe que más se ofende Dios si usted no habla. Porque cuando oramos y no soy honesta con Dios en decirle cómo me siento, le estoy diciendo a Dios, no confío en ti. Y no confío en ti como para yo abrir mi corazón para que tú me veas desnudo tal cual soy. Se nos hace más fácil, hermano, desnudarnos frente a alguien. Y cuando hablo de desnudarnos, estoy hablando en emociones, en sentimientos. Se nos hace tan fácil desnudar nuestro corazón frente a alguien que no tiene el poder de trabajar en mi vida, que desnudar mi corazón delante de Dios. Y eso impide, hermano, que en mi vida la oración sea transformadora. Porque no traigo a Dios una oración honesta. Y el ser honesto hace que mi corazón no tenga vanas repeticiones. Que no tenga palabras vacías. Porque eso es lo que es vanas repeticiones. Palabras vacías. Palabras carecientes de sinceridad. Que si estoy enojada, ¿cómo yo le voy a decir, Magda, a Dios que estoy enojada? Hermano, ya Él lo sabe. Ya Él lo sabe. Si usted tuvo ganas de pegarle a alguien, ya Dios lo sabe. Acuérdese que todo eso usted lo guarda en la cámara secreta y es ahí donde Él habita.
Dígaselo. Dios, hoy sentí el deseo de que si tenía a fulano frente, le iba a dar con los 5. Dígaselo, Él lo sabe. Él está esperando que usted se lo diga. ¿Para qué? Para entonces Él contestarle y decirle, ¿sabes qué? Mía es la venganza. Y si tú me la das, los que contra ti conspiraron frente a ti van a caer. Pero ¿cómo Dios me va a consolar si no le estoy diciendo lo que me hace daño? No le estoy diciendo lo que me hace daño. Y por eso, hermano, muchas veces nos vamos de rodillas y nos preguntamos, ¿por qué oraré? ¿Por qué voy a orar hoy? O a veces, hermano, estamos 2 horas orando con una lista y oramos por Pepa, por Pepo, por todo el mundo, por el perro de la vecina. Oramos, hermano, por todo el barrio. Pero por nuestro corazón no oramos. Transforma a fulano, transforma a fulana, cambia la vida de Perencejo. Pero ¿y la mía? ¿Quién la va a cambiar? ¿Quién la va a cambiar? Mire, hermano, cuando yo vine a los pies del Señor, yo ni fumaba ni bebía, no hacía nada. Ya eso en mi vida había pasado hacía tiempo. Pero odiaba. Y esto yo no se lo escondo a nadie, esto yo lo he testificado aquí muchas veces. Odiaba que yo no dormía. ¿Usted sabe por qué yo no dormía? Exactamente, porque el odio me llevaba a maquinar. A maquinar y alimentar la sed de venganza. Usted sabe que hay gente que viven alimentando su odio, alimentando su sed de venganza, y eso los hace feliz. Y entonces, de ahí, Dios me sacó. Y usted sabe qué yo hice. Un día, hermano, yo abrí mi corazón e hice una lista de todas las cosas que yo sabía que me apartaban de Dios. Y oré y le presenté a Dios esas cosas. Pero cuando yo aprendí a entrar con Dios al aposento y cerrar la puerta, Dios me dijo, no, Magda, ya trabajamos con esa. Ahora vamos a trabajar con las que no te acuerdas. Ahora vamos a trabajar a las que escondiste tan y tan y tan y tan también, que no sabe ni dónde las escondiste. ¿A usted eso no le ha pasado? ¿Usted no ha guardado algo tan y tan bien para que no se le pierda y de tan bien que lo guardó lo perdió? Eso pasa también con los sentimientos. Los guardamos tan y tan y tan bien en lo profundo de nuestro corazón que se nos perdieron y se nos olvidaron que estaban ahí. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Todavía hoy, hermano, a veces estoy manejando y me acuerdo de cosas que pasaron hace años atrás, para que no saque mi edad. Hace años atrás y yo, wow, ahora me acordé de eso, Señor, perdóname. Mira, Señor, esa no fue mi intención. Hoy, Señor. Porque, hermano, el corazón, ese corazón es un orificio oscuro que tiene la capacidad de guardar y guardar y guardar. Por eso es que el Señor nos dice, ven, entra conmigo y cierra la puerta, que hay mucho que hablar. Hay mucho de qué hablar con el Señor. Pero pedimos para otro, pedimos transformación para otro. Y el Señor nos está diciendo, en mi cámara, en la que yo habito contigo, a este hay que trabajarlo. Y entonces comenzamos, hermano, porque como en nuestro hablar con Dios no somos sinceros, nos convertimos en hablar palabras vanas, palabras vacías, palabras sin fundamento. ¿Y usted sabe cuál es un ejemplo de una palabra sin fundamento?
Cuando yo le digo a Dios en mi oración, Dios, mira a Rosa, tú sabes cuánto yo la amo. Cubre su necesidad, cubre su corazón. Yo no tengo nada en contra de Rosa. Pero Rosa está segura de que sí, ¿verdad? Hermano, y con Dios hay que ser honesto. No es que Dios no sepa que eso está ahí. Dios sabe lo que hay ahí. Pero si usted no se lo dice a Él, mire hermano, Él no va a hacer nada. Porque un alcohólico busca ayuda en el alcohol cuando reconoce que es alcohólico. Mientras el alcohólico diga, nah, yo no tengo problemas con el alcohol, yo todos los viernes después del trabajo me bebo un six-pack. Eso es lo único que yo me bebo. Todos los viernes un six-pack. Y el viernes que no tengas el six-pack, ¿qué pasó? Un vicio no es beberme una caja de cerveza. Un vicio es también todos los viernes después del trabajo beberme un six-pack. Es un hábito. ¿Usted vio? Y a veces, hermano, nosotros hacemos ese hábito dentro de la oración. El Padre Nuestro, vamos a decir el Padre Nuestro, hermano, el Padre Nuestro es un modelo. El Padre Nuestro es un modelo. Dios no está pidiendo que usted se arrodille 2 horas. Usted puede arrodillarse sobre una tabla llena de arroz crudo y poner a sangrar sus rodillas si usted quiere. Usted puede arrodillarse y darse latigazo mientras ora y sangrar mientras ora, como los fariseos. Pero si usted no abre su corazón, pero si usted no entra con Dios a esa cámara secreta y comienza a confesarle a Dios lo que está allá adentro, que ya Dios lo sabe, pero el que usted le diga, eso está ahí, me duele, usted está reconociendo. Y el Señor le va a decir, oh, espérate, qué bueno que lo dijiste, Nereida, porque ¿sabes qué? Ahora yo puedo ayudarte. Pero hermano, a veces no recibimos las oraciones, las contestaciones, porque no sabemos lo que le estamos pidiendo a Dios. Y Dios quiere que nuestra oración, hermano, esté basada en la honestidad. Cuando delante del Dios Todopoderoso dejamos salir la franqueza y nos abandonamos en los brazos del Señor, hermano, es cuando Dios comienza a obrar. Es cuando nuestra oración se hace transformadora. Es cuando yo comienzo a sentir que soy ¿qué? Verdaderamente otra persona. Cuando nos hacemos francos, cuando somos honestos, cuando llevamos una oración honesta delante de Dios y abrimos nuestro corazón a Él, su oración pasa a otra dimensión. Entonces, cuando hay sinceridad en mi conversación con Dios, cuando hay honestidad en mi conversación con Dios, mi conversación pasa a otra dimensión. Y es en esa dimensión donde el Espíritu Santo de Dios que trabaja. Es en esa dimensión donde el Espíritu Santo va a comenzar con su fuego a quemar lo que haya que quemar. Y nosotros, hermanos, muchos de los que oran dentro de la iglesia no han entrado todavía a esa dimensión. No hemos entrado a esa dimensión. Vamos al Salmo 66. Vaya conmigo al Salmo
66. Y vamos a leer los versos 16 y 18, a ver qué el salmista nos dice. Salmo 66, versos 16, 18. ¿Estamos ahí? Dice así el Salmo. Venid, hay una invitación ahí. Venid y oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A Él alabé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, ¿qué? No me habría escuchado. Dios quiere que cuando usted se postre o se acueste o se pare en el lugar que usted quiera, hablar con Él, a Él no le interesa. Lo primero que Él va a ver no va a ser en qué lugar le está hablando o cómo le está hablando o en qué posición. Él lo que está pidiendo es, ábreme tu corazón. Sé honesto conmigo. Sé sincero conmigo. Porque si tú abres tu corazón y me eres sincero, yo voy a escucharte. ¿Y usted sabe qué provoca que Dios escuche? El salmista dice, y se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. ¿Y qué hizo? ¿Y me hizo qué? Cuando Dios nos escucha, hermano, es cuando nuestra oración pasa a otra dimensión. Y escuchó mi clamor. Si no abrimos, hermano, el salmista descubrió que su oración fue escuchada cuando abrió su corazón. Antes Dios no lo escuchaba. Hasta que abrió su corazón. Y después él mismo, como experimentó en sí mismo lo maravilloso que es cuando abrimos el corazón, que le dice a los demás, venid y oíd. Porque cuando yo abro mi corazón, Dios que me escucha, pero también me habla. Y a veces, hermano, estamos orando y pasa el tiempo. Señor, pero tú no me has dicho nada. Señor, pero tú no me has dicho nada. Y hay personas, hermanos, que se cansan de orar. ¿Sabe por qué? Porque su oración no llega a la otra dimensión. Y tenemos que sincerarnos. Fíjense en vanas repeticiones. Dios estaba cansado de que le dijeran siempre lo mismo. En la oración, Dios quiere que usted sea usted. No pretenda ser otra persona. No pretenda pintarle a Dios lo que usted cree que le pinta al hombre. Al hombre usted lo puede engañar siempre, pero Dios conoce lo que está en su interior. Recuerde, ahí es donde Él vive. La otra expresión que trae Mateo 6, 7 al 8 dice que piensan que su palabrería serán escuchados, oídos. El tiempo que tú estés orando no significa nada si su oración carece de sinceridad y de honestidad. Hermano, usted puede estar de rodillas 3 horas. 3 horas. Pero si su oración carece de sinceridad y de honestidad, usted está perdiendo su tiempo. Porque usted le está hablando a la silla o a la pared, porque nadie lo está escuchando. Nadie lo está escuchando. Yo quiero que usted vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 16.
Porque fíjense que le está diciendo, piensan, o sea, ellos se creen que por todo lo que me dicen, que todo lo que dicen yo lo voy a escuchar. No todo lo que usted dice en su oración, Dios lo está escuchando. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 23 al 25. Hermanos, si no hay sinceridad y honestidad en mi oración, tampoco puedo pedir cosas en específico. Para que usted vea lo importante de hablarle a Dios específicamente. Estoy molesta, no diga que usted tiene odio. Él no se va a espantar por eso. Si usted tiene coraje, dígale que tiene coraje y dígale con quién y por qué. Él no se va a espantar cuando usted no se lo diga. Fíjense lo que dice Juan capítulo 16, versos 23 al 25. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Yo quiero que usted entienda que son alegorías. Alegoría es una forma de expresarse en una idea diferente a lo que está representado en un relato. Yo lo llamo mensajes ocultos. Usted ve un cuadro y usted mira el cuadro y ¿qué hizo él ahí? No veo nada, ¿verdad? Pero si usted le pregunta al que lo pintó, oye, ¿y ese cuadro qué dice? No, ahí es la mezcla de la noche con el amanecer y lo sabe, y usted ni ve la noche, ni el amanecer, ni la sabe. Y así mismo pasa en nuestra oración. Así mismo pasa cuando oramos, hablamos mucho a Dios, le dijimos tantas cosas. Yo anoche me puse a pensar en esto y yo decía, wow, yo me imagino cada vez que yo oro y hablo mucho, pero no digo nada. ¿Usted se acuerda de Cantinflas? Cantinflas hablaba, y al final no decía nada. Y así mismo nosotros hacemos con la oración. Le hablamos a Dios, pero al final Dios dice, ¿y qué me dijo? Ah, Señor, dame un carro. Tú sabes que yo necesito el carro. Yo a mí no me importa qué carro tú me des, pero dame un carro. Y allá Dios le abrió la puerta a Rosa y le dieron un Jeep. Y yo, Rosa, bueno, es un Jeep, no era lo que yo quería, pero es un Jeep. ¿A usted nunca le ha pasado eso? Que le ha pedido algo a Dios y ha llegado algo y usted dice, pues déjame cogerlo porque no hay más nada. Eso fue lo que Dios me trajo. Pero yo le voy a decir algo. A lo mejor Dios, antes de enviarle el Jeep a Rosa, Gabriel llegó y Dios le dijo, Gabriel, Rosa me pidió un carro. ¿Tú sabes cuál es? Wow, Dios. No, yo no he escuchado nada. ¿Y qué carro le voy a regalar? Bueno, a lo mejor te dijo, no lo escuchaste. Gabriela, averigua cuál es el carro que quiere Rosa, porque no sé, ella nunca me dijo. Ella me dijo que quiere un carro, pero nunca me dijo cuál era el carro que quería. Exactamente. Y entonces, hermano, muchas veces nos quedamos insatisfechos con las bendiciones.
Bueno, esto fue lo que llegó, pues. Como si el Dios de nosotros nos diera sobras. Como si el Dios de nosotros nos diera lo que ya nadie quiere. La sobra fue lo que usted pidió. Y la sobra fue lo que usted recibió. Pero culpamos a Dios. Esto fue lo que me dio Dios, pues ni modo. Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Para qué hablas tanto? Dime exactamente qué tú esperas de mí. ¿Qué tú esperas que yo haga por ti? Dímelo. Y estamos en la oración, no, tú sabes, Señor, tú sabes mi condición, Señor. No te la tengo que decir porque tú la conoces. Porque nos escudamos detrás de eso. Dios conoce todo, yo no tengo que decírselo. Dios lo conoce todo. Pero hay algo específico cuando yo lo digo. Hay que confesar. Hay que reconocer. Y el Señor nos está diciendo, las oraciones de esos hombres, que mucho hablan. Hablan tanto. Y yo presto mi oído a ver si logro captar el mensaje oculto de ellos, pero no, nunca llega. Y nosotros tenemos que aprender, hermano, a decirle a Dios exactamente lo que queremos. Pero volvemos a la primera parte del verso. Palabras vanas, palabras vacías, palabras carentes de sinceridad. Porque sincerarse con Dios era, bueno, Dios, yo soy Rosa, tú lo sabes, yo necesito un carro, cacho, pero yo lo quiero de este color que es mi sueño. Este es mi carro soñado. El Audi blanco con interiores en LED. Y ya el Señor sabe, ya el Señor no le tiene que decir, Gabriel, ¿cuál es el carro que quiere Rosa? No. Ya el Señor sabe. Sea específico con Dios. Pero volvemos a lo mismo. Como no somos honestos con Dios, le decimos lo que tú quieras. Cuando en nuestro corazón, realmente, ¿qué queremos recibir? El carro soñado. Pero engañamos a Dios diciéndole lo que tú quieras. Y para pedirle a Dios, hermano, específicamente, hay que abrir nuestro corazón. Porque esto no se trata de lo que Dios quiera. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando llegó el carro que yo tanto pedí, como no era lo que yo quería, me voy a sentir, ¿qué? Insatisfecha. Wow, Señor, ¿me pudiste haber dado algo mejor? ¿Really? ¿Eso fue lo que pediste, Rosa? Es más, eso no fue ni lo que pediste. Tú pediste un carro te di. Ni el color. Y entonces nuestras oraciones delante del Señor, hermano, carecen de sinceridad, carecen de honestidad. Porque yo soy la hija de Dios y yo me lo merezco. Yo me merezco algo bueno. Y Dios sabe que yo me lo merezco. Usted nunca ha tenido un hijo. A los que hemos sido papás, que de vez en cuando, cahueteamos a nuestros hijos. Estoy en el mall, llamé a casa, le dije a mi hijo, Manny, estoy en el mall. Mami, tráeme unas tenis. ¿Ok? Yo sé que tú eres 6'8". ¿Qué marca quiere? La que sea. ¿Qué marca quiere? Porque ¿saben qué, hermano? Hay Reebok, hay Nike, hay Jordan, hay Fila. Hay de toda marca de tenis. Entonces yo conozco el size de mi hijo, 8. Pero ellos son tan variantes, ¿verdad? Las quieres altas, las quieres bajitas, las quieres rojas, las quieres azul. Las quieres con gavetes o con el trip. ¿Cómo las quiere? ¿Usted no le ha pasado eso con sus hijos?
Mami, te pedí unas tenis. Y le llegó con unas tenis y él. Mami, eso a mí no me gusta. Esas tenis, ¿dónde tú las sacaste? Dame el recibo que la voy a ir a cambiar. Sí. ¿Usted ve lo que le digo, hermano? Y eso mismo pasa en nuestra oración. No somos sinceros con Dios, ni aun cuando pedimos. Porque si fuéramos sinceros y honestos con Dios, cuando pedimos, vamos a recibir exactamente lo que pedimos. Y nos vamos a sentir que satisfechos con la respuesta de Dios, con lo que Dios nos dio. Y en esta mañana, hermano, Mateo 6, eso es lo que nos está diciendo. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Sí, porque a veces pensamos que hablándole bonito a Dios, vamos a conseguir más. No os hagáis, pues, semejante a los gentiles, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que tú le pides. Y cuando traigo estos ejemplos, hermano, yo no hablo solamente de la necesidad física, de la necesidad emocional y espiritual. Digámosles a Dios sinceramente, honestamente, lo que hay en su corazón. Y yo le garantizo que usted va a ver cambios en su vida. Nereida. Con un solo pensamiento. Yo dije, el doctor me dijo, Nereida, ¿será posible que tú puedes conseguir un apartamento sin alfombra? Y yo dije, wow, aquí todos los condominios, casi todos tienen alfombra. Y mi amiga una vez había hablado a la oficina y le dijo que si le podían poner la alfombra. Y le dijo, tienes que pagar $1,000. Y con mucho gusto te las ponemos, le dijeron. Entonces, cuando el doctor me dijo eso por las alergias, yo dije, wow, es el ataque número 1 para mí, para las alfombras. Yo voy a orar a Dios y estoy aquí. Tú sabes, me quedé en el apartamento con Jorge esperando, no me podía mudar porque esperando que Dios obrara, pero nada, seguí orando y después cuando enviudé, yo le dije, Señor, usted sabe de todo lo que yo tengo necesidad, no tengo ni que pedírtelo, pero tenemos que abrir la boca, como usted dice, porque no podemos sentarnos a esperar todo, que Dios nos lo ponga en bandeja de plata, ¿verdad? Entonces yo comencé a orar y volví al doctor y me dijo que si había conseguido, y yo le dije, nada, ahora estoy en proceso de entregar el apartamento y buscar otro. Entonces me dijo, trata lo más posible. Entonces yo decía, Dios mío, necesito un apartamento sin alfombra. Yo sé que es posible para ti, Dios mío, para los de la oficina es imposible, pero para ti. El martes oramos ahí en la intercesión, llorando, y David para allí y para acá caminando. Y yo dije, Señor, mi apartamento viene antes que salga el 30 de julio. Le dije así, el 30 de agosto. Entonces me fui con esa confianza y tranquila. No me voy a alterar ni nada, no me voy a estresar, porque yo le sirvo a un Dios grande, un Dios de poder. Y tú nunca me has dejado en vergüenza y siempre me escuchas. ¿Y qué pasó? Me fui para mi casa, eso fue el martes. El miércoles, mientras estoy leyendo la palabra así sentada, con luz en el mueble, entró una llamada. Y yo, llamé. Y yo dije, ay, ¿qué quedará la muchacha de la oficina? Limpié el apartamento, lo pinté, le entregué las llaves, dejé todo limpio para que me devolvieran el depósito. ¿Qué quedará? ¿Qué habrá hecho mal? Y entonces yo pegué a claudicar con la mente antes de contestar la llamada, porque a veces nos adelantamos. Cuando contesté la llamada me dice, Nereida, tengo un apartamento, eso fue el martes de la oración, el miércoles me dice, Nereida, tengo un apartamento, ¿lo quieres o no lo quieres? Y yo, claro que sí, mi amor, si estoy esperando
Ayer lo oré por eso y se lo presenté a Dios otra vez. Tú sabes que estoy esperando, mi amor, no puedo decir que no, vamos para rápido a hacer los papeles. Entonces me dijo, ¿cuándo puede venir? Y yo, no se puede perder tiempo, mañana voy a estar en la oficina. Y fui y me dijo, Nereida, ¿sabes qué? Te voy a dar el apartamento tal número. Ese fue el primer apartamento que me dieron cuando vine de Nueva York a Clearwater, aquí por primera vez, 8 años viviendo ahí. Y me dice, te vamos a dar el apartamento tal número, al lado de tal. Y ¿sabes qué? Está remodelado completo y no tiene alfombra. Alaba. Le eliminaron las alfombras, le quitaron todo y está precioso. Deja que tú lo veas, que te va a enamorar de él. Y eso es como usted dice, ¿verdad? Que cuando nosotros le pedimos a Dios lo que queremos, lo que necesitamos en ese momento, hermano, vamos a pedirle exactamente lo que necesitamos, ¿verdad? No le pidamos otra cosa. Simplemente lo que necesitamos, y quería compartir esto con ustedes, ¿verdad? Para que vean cómo Dios escucha. Dios les Amén. bendiga. Voy a cerrar con Santiago capítulo 4, versos 2 al 3. Dice así: codiciáis y no tenéis, matáis y arder de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseas, porque no pides. Pedí y no recibir, porque pides mal. Hasta el mismo Señor nos está diciendo, oye, cuando tú te sientas, tú estás hablando lo que no tienes que hablar. Tenemos que ser específicos, y de la única forma, hermano, en que vamos a ser específicos en nuestra oración es cuando somos honestos con Él y sinceros. Para la próxima semana vamos a estar en Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. ¿Qué debo hacer para orar lo que es debido? Dios les bendiga. La persona que está a cargo de la ofrenda puede pasar.